Buenos días. ¿Cuál sería la diferencia entre el 31 de diciembre de un año y el 1 de enero del año siguiente? Para algunos es una diferencia importante, para otros a lo mejor no tanto. Aquí en Palestina, por ejemplo, la diferencia no es tanto. ¿Cuál sería la diferencia a lo mejor entre el 1 de enero en Palestina y el 1 de enero en Sudamérica? De que aquí hace bastante frío y que allá hace bastante calor. El frío que hace acá es algo que, por un lado, puede ser hasta lindo de ver, digamos, cuando cae la lluvia, sobre todo acá en este punto al fin del mar Mediterráneo, donde la arquitectura y los árboles también dan una postal muy hermosa cuando llueve. Sin embargo, no es el caso cuando más de dos tercios de Gaza han sido destruidos y un porcentaje muy importante de la gente vive literalmente en carpas que se están inundando en estos momentos. En parte porque Israel no permite que ingrese la ayuda humanitaria en Gaza. La ayuda humanitaria sigue siendo parte de las condiciones que pone Israel. La ayuda humanitaria no debería ser condicionada en lo más mínimo. Y voy a poner un punto que dijimos hace unas semanas aquí en Palestina por siempre. ¿En qué le influye a Israel si es que entran 5.000 camiones con alimentos en Gaza, o con casas prefabricadas, o con carpas en Gaza? ¿En qué le influye en materia de seguridad? Absolutamente nada. Pero lo que Israel no ha abandonado es el proyecto para expulsar a la población palestina de Gaza, para que Gaza se vacíe de población palestina y que una vez que suceda eso, también continúe aquí en Cisjordania. Insisto, esto no son teorías de la conspiración, estamos simplemente tomando lo que el gobierno israelí ha dicho abiertamente, y que esta semana que está pasando se ha comprobado algo más con este reconocimiento por parte de Israel de una parte de Somalia que una familia se tomó para su favor, que se llama Ard Somal o Somaliland. No sé cómo se diría en español, tierra de Somalia podría ser la traducción. El único país del mundo que reconoce a Somaliland es Israel, y que ha sido condenado por lo demás por todo el resto de la región, incluso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que también evidentemente que demuestra los dobles estándares, porque claro, Israel dice que no se debe reconocer a Palestina, que Palestina no es un Estado, que no cumple con las condiciones, pero a Palestina la reconocen, digamos, prácticamente todo el mundo. Y en este caso, claro, ahora Israel dice que tiene un derecho soberano de reconocer a Somaliland. Cada país tiene derecho soberano de reconocer a quien quiera, pero en este caso Somaliland es claramente parte de Somalia, Palestina no es parte de Israel. Y eso ahí hay que ver incluso lo que dicen la Corte Internacional de Justicia e incluso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora, en el contexto de las presiones que está poniendo Israel en el caso de Gaza, y también estableciendo lo que la administración norteamericana, el presidente Donald Trump ha querido que se avance hacia la fase 2 de este acuerdo de cese al fuego, estuvo la visita esta semana del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Donald Trump y donde prácticamente Netanyahu logró absolutamente todo lo que quería en esta reunión. Algunos trascendidos en la prensa norteamericana señalan de que el presidente Donald Trump no quiere pelear en público con Benjamin Netanyahu. Y si bien es cierto de que para muchos asesores estadounidenses la situación del primer ministro Netanyahu en Israel es bastante compleja y de hecho no les acomoda para nada el estilo que ha asumido de no querer buscar ni siquiera ninguna solución, incluso bajo los parámetros de los Estados Unidos, en estos momentos creen que tienen que hacer un balance entre este creciente grupo de gente dentro del Partido Republicano que se opone a la ocupación israelí y a esta relación privilegiada de Estados Unidos con Israel, a también un grupo de principalmente donantes del Partido Republicano, como por ejemplo la esposa de Sheldon Adelson, Miriam Adelson, entre otros, que son bastante, no solo pro Israel, sino que bastante pro ocupación. Y es ahí donde hay que entender un poco la lógica de cuál fue la reunión entre el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Porque al parecer en el tema de Gaza acordaron en muchas cosas y una vez más Estados Unidos adoptó bastante la línea israelí. Y acá hay un tema que básicamente está completamente olvidado, porque acá la comunidad internacional al parecer, y cuando digo en este caso comunidad internacional me refiero principalmente a las potencias occidentales, se han olvidado de que el pueblo palestino también tiene derecho a la justicia, ¿no? Acá hay un genocidio de por medio y acá no hay absolutamente ninguna clase de declaración en cuanto a que los culpables de este genocidio van a ser juzgados. Es más, Benjamin Netanyahu, un fugitivo de la justicia internacional, buscado
por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Italia, Grecia y Francia le abrieron su espacio aéreo para que pueda pasar hacia los Estados Unidos para ver al presidente Donald Trump. ¿Se imaginan a Grecia, Italia y Francia abriendo el espacio aéreo al presidente ruso Vladimir Putin para que pueda cruzar a una reunión o donde sea? Yo creo que no lo haría. Pero esa es la situación que tenemos aquí en Palestina. Por ende, la situación que se está llevando no es a lo mejor igual que la del año pasado, es peor. Y eso se refleja también en esta nueva expulsión, básicamente, por parte de Israel de 37 organizaciones humanitarias desde Gaza por no querer aceptar las condiciones que Israel impone. Israel dice de que han fallado en temas de seguridad, de que ellos no le quieren dar toda la lista de la gente que trabaja con ellos a Israel, 37 organizaciones que trabajan en Gaza, organizaciones humanitarias. Claro, alguien tendrá que recordar de que Israel ha asesinado directamente a trabajadores humanitarios, y eso está completamente documentado. En ningún conflicto en el mundo se habían asesinado a tantos trabajadores humanitarios como los que ha asesinado Israel en Palestina y particularmente en Gaza. Pero se están imponiendo otra clase de posiciones también, como por ejemplo de que se prohíbe que cualquier organización sea parte de una campaña, por ejemplo, que promueva el boicot de los productos de las colonias israelíes, o que promueva la justicia internacional en Palestina, o que no reconozca a Israel como un Estado judío. Digamos, no solamente reconocer a Israel, que es como se reconoce en Naciones Unidas, sino que aparte hay que reconocer esta parte, el Estado judío, que se usa como excusa para poder, por ejemplo, tener decenas de leyes racistas que se imponen frente al pueblo palestino, ya sean ciudadanos israelíes, el 20% de la población israelí, como así también la población que vive en el territorio ocupado e incluso los palestinos en el exilio. Estas 37 organizaciones, esa decisión va a tener una situación bastante importante, negativa, para la población en Gaza particularmente. Y si lo van a hacer en Gaza, van a continuar aquí en Cisjordania. Entonces Israel básicamente no para. La expansión de colonias continúa con Cisjordania ocupada. Miles de unidades habitacionales aprobadas esta misma semana, así como que la situación sobre el terreno en cuanto a los ataques de los colonos israelíes tampoco ha mejorado, a pesar de que el presidente Donald Trump, a través de sus asesores, que han ido a informar a medios de la prensa internacional de que él sí le puso presión a Netanyahu en cuanto al tema de Cisjordania, pero acá, por lo menos sobre el terreno, no se ha dicho absolutamente nada. Y dentro de esto, en Chile pronto ya va a asumir el próximo marzo el gobierno del presidente José Antonio Kast, y ya se empiezan a decir algunas cosas sobre quién sería su asesor en temas internacionales, sobre quién sería su embajador en algún lugar, sobre quién estaría en una posición o en la otra, y claro, y otras cosas como que, por ejemplo, bueno, le volveremos a comprar armas a Israel, le volveremos a enviar agregados militares a Israel, etcétera. Bueno, habrá que ver si es que eso es verdad o no, pero comprar armas a un Estado acusado de genocidio, que ha cometido abiertamente crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, no solamente podría ser una violación de las obligaciones legales de Chile o de cualquier otro Estado en la misma condición, sino que también una cosa que es bastante importante, y esto se debe entender, se genera un precedente bastante negativo. Recuerden de que gran parte de las empresas israelíes que generan esta clase de armas venden armas como material probado. ¿Probado en qué? En nosotros. Lo prueban en el genocidio en contra del pueblo palestino. Y eso al parecer sigue siendo lucrativo, y algunas personas dicen que ese es el interés nacional de ciertos países. Habrá que ver cómo va a asumir el gobierno del presidente José Antonio Kast en ese y otros temas. Pero que no hay que olvidar de que lo que hemos pasado es un genocidio y que los crímenes continúan hasta el día de hoy. Desde Ramallah, Palestina ocupada, fue el informe para Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile de Javier Abuaid. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.